Hola amigos, mi nombre es Pablo Sarabia, soy descodificador biológico de las enfermedades en Argentina. El objetivo de este video y de otros videos es acercarlos profundamente a este abordaje, que es la nueva medicina germánica, y es otorgarles herramientas para que ustedes en forma casera y personal puedan comenzar a trabajar en ustedes mismos. Obviamente no va a reemplazar un abordaje terapéutico con un descodificador, pero sí que tengan información que les sirva como para poder comenzar a transformar poco a poco sus vidas. Me gusta siempre antes de comenzar hacer un pequeño resumen de lo que es la medicina germánica y darles a entender y a comprender cómo Hammer pudo llegar a estos conocimientos. Y esto comienza a fines de los 60, principios de los 70, a partir de que el hijo de Hammer fallece a partir de un accidente y Hammer comienza a tener síntomas físicos de estar enfermo. Él comienza a hacerse estudios y se da cuenta que tenía un cáncer, y ese cáncer era un cáncer de testículo. En esa búsqueda él comienza a pensar si existía algún punto de relación entre lo que le había pasado con su hijo, este gran estrés que él había expresado, y su enfermedad. Entonces, buscando este punto de conexión, comienza a hacer entrevistas a pacientes que tenían la misma enfermedad y comenzaba a hacerle preguntas no tan referidas específicamente a la enfermedad en sí o al síntoma, sino si le había pasado alguna situación de estrés o una evidencia muy fuerte un tiempo antes. Y en esa búsqueda él se da cuenta que todos estos hombres habían vivido lo mismo que él había vivido, que tenía que ver con una pérdida muy fuerte e irreparable. En esa búsqueda entonces él comienza a estudiar y plantea lo que se llama la nueva medicina germánica, que son 5 leyes en donde se estipula una visión muy diferente de lo que es la medicina tradicional, desde una mirada mucho más emocional y abordando al ser completo, ¿sí? Desde el todo. Este es como un pequeño resumen, ¿sí? Entonces la medicina germánica lo que intenta o el objetivo que apunta es a obtener el sentido de la enfermedad y cómo se está expresando en mi vida, cuál es el mensaje que trae la enfermedad a mi vida. Ahora lo que me gustaría trabajar es un poquito con las alergias y darles algunos tips como para poder trabajar sobre las alergias en forma personal. Y lo que tenemos que comprender que para la medicina germánica las alergias siempre tiene que ver con un conflicto de separación muy fuerte. Entonces nosotros tenemos que buscar en nuestra historia alguna situación de separación en la cual hayamos vivido y cómo ese conflicto o esa vivencia de estrés muy fuerte se relaciona con mi enfermedad. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que desde la medicina germánica lo que se llama el alergeno, o sea el elemento que desencadena todos los procesos inflamatorios, nosotros lo tomamos como un elemento totalmente inerte, que no tiene ninguna connotación en particular, ya sea un ácaro, polvo, un insecto, lo que sea, ¿sí? Lo que sí es importante es cómo está asociado ese elemento a una situación emocional fuerte. Les voy a dar un ejemplo como para que lo vayamos entendiendo. Imagínense, yo hace un tiempo atendí a una persona que tenía como muchos problemas cuando comía kiwi, la fruta del kiwi, ¿sí? Ese fruto, el kiwi, a partir de que la persona comía el kiwi, tenía reacciones alérgicas y hasta náuseas y vómitos. Entonces el objetivo de este video es esto, que podamos trabajar juntos lo siguiente. Es cómo está asociado el kiwi a una situación emocional. Entonces el trabajo es ir a la situación en la cual por última vez comí kiwi y qué pasó en ese momento. ¿Cómo se asociaron las emociones en ese momento? Nosotros tenemos que comprender que nuestro cerebro tiene una capacidad enorme de forma receptiva de acumular información de todo lo que nos va sucediendo, ¿sí? A través de nuestros sentidos. Entonces, hablando con esta persona, esta mujer, me contaba que él se acordaba que la última vez que había comido kiwi había tenido una fuerte discusión con su pareja. Entonces, lo que quiero que comprendamos es cómo está asociado esa información y esa emoción a ese kiwi. El kiwi no significa nada en la vida de la persona, pero para el cerebro inconsciente, cada vez que la persona haga contacto con el kiwi, recuerda a nivel inconsciente esa información que nos habla de la pelea y del distanciamiento. Entonces, en la medida que la persona hace consciente cómo está relacionado el kiwi frente a esa emoción, lo libera.
Y en ese proceso de liberación la persona se sana. Entonces, objetivos a cumplir para poder trabajar con nuestras alergias, algunos alimentos en particular, es identificar cómo está asociado ese elemento, ese alérgeno, junto con una emoción determinada. Búsquenlo, analicen en su historia si hubo alguna asociación y si realmente la encuentran. Lo más importante, nosotros siempre decimos en descodificaciones que los procesos de sanación, ya sean físicas, emocionales, es hablando. Entonces, en la medida que uno habla, se sana. Entonces, el objetivo fundamental es es que puedan identificar la situación y cuando terminen de identificar la situación, puedan hablarlo con alguien, con un par o con quien sea, que puedan poder expresar las emociones que vivieron en esa situación de gran estrés en el cual, en este caso, esta mujer estaba comiéndose kiwi. Así que bueno, espero que les sirva esta información. Nos habla de cómo entendemos desde el lado de la medicina germánica el sentido de las alergias. Pero sí les quiero leer por último algunas alergias en general, como para que tengan en cuenta por alguna información en particular, a ver si les sirve, si para ustedes mismos o para la gente que conozca, para tener algunos puntos de referencia para poder empezar a trabajarlos. Una es la alergia al sol. Cuando hablamos de alergia al sol, estamos hablando de dos cosas principales. Uno es haber vivido una situación de separación muy fuerte al sol. Por ejemplo, estoy con mi novia, estamos en la playa y en un momento determinado estamos tomando sol y me dice: Pablo, no quiero salir más con vos, ¿sí? Entonces, puede ser que esa situación se instale como una situación de mucho sobreestrés, en la cual yo no pude expresar mis emociones y después tenga alergia al sol, ¿sí? O sea, vivir alguna situación de mucho estrés y en donde el sol sea partícipe de mi contexto. La otra es identificar la simbología del sol. Y la simbología del sol es el padre. Entonces tenemos que identificar en relación al padre cuál es, bueno, nuestro conflicto en relación a eso. Después quiero hablar sobre alergias a los productos lácteos, que me parece importante, que mucha gente tiene. Y nos habla y tenemos que identificar sobre el destete. ¿Cómo fue el destete? ¿Sí? El destete habla de, digamos, de mi mamá me está dando de tomar la leche materna cuando era pequeño y por situaciones X, porque por cuestiones económicas, mi papá se tuvo que ir a trabajar o lo que sea, y yo como niño lo vivo algo de una manera muy traumática. Ese destete fue muy rápido, no fue lento, progresivo, y también me genera una posterior alergia a la leche. Y otra de las cosas que me parecen importantes, hablar sobre la simbología de la leche, como es la simbología del sol es el padre, la simbología de la leche es la madre. Entonces trabajar en ese sentido. Y otra de las cosas que también es muy, digamos, muy común, que tiene que ver con las alergias al polvo o a los ácaros, que me hablaron mucho de esto para que lo cuente. Alergias al polvo, específicamente tenemos que trabajar mucho sobre las mudanzas, ¿sí? Si hubo alguna mudanza traumática en mi vida, digamos, dentro de la descodificación nosotros trabajamos en mi vida personal, en mi cronología, en mi vida, y después mucho lo que se llama proyecto sentido. Proyecto sentido habla desde los 9 meses antes de la concepción, todo el proceso de embarazo hasta 9 meses después, algunos se extienden un poco más, y después en todo lo que es el estudio de la genealogía y cómo nuestros ancestros nos influencian en forma inconsciente. Entonces, alguna situación de una mudanza muy estresante en esos procesos, ¿sí? Obviamente vamos a empezar a buscar en mi cronología, en mi vida, y en relación a una muerte, específicamente si hubo algún proceso de incineración específica, ¿sí? Eso en el caso de alergias al polvo. Si estamos hablando de alergias a los ácaros, buscamos dos cosas: mudanzas, como decíamos antes también, y un conflicto de separación muy fuerte en la cama, ¿sí? Algo de mucho sobreestrés haber vivido en la cama, ¿sí? Y bueno, en la medida que tenga alguna información más, que tengan dudas con respecto a las alergias, se pueden conectar conmigo, y la idea es poder ir desglosando poco a poco y que tengan esta información al alcance de sus manos. Nos vamos a seguir conectando seguramente, así que cualquier duda nos podemos comunicar a través de algunas de las vías de comunicación que seguramente van a salir ahí abajo. Y les quiero agradecer. Única información que quiero que quede bien grabada es cómo es el alergeno, siempre está grabado una información emocional. Busquemos esa información emocional y hablemosla, ¿sí? Saquémosla de adentro. Les doy muchas gracias y un placer poder estar con ustedes.